Hola, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en sus hogares, ¿no es cierto? Tomando las medidas de precaución necesarias, ya para que pueda pasar esta pandemia rápidamente. Ya les habla el profesor Bastián Cárdenas, ya profesor de física y química, para que podamos resolver algunas dudas, ¿no es cierto? Para que podamos entender mejor este concepto de cinemática que hemos estado trabajando. ¿Ya? Vamos a aplicar algunos modelos matemáticos, eh, vamos a entender la diferencia entre posición, distancia, trayectoria, los sistemas de referencia, vamos a entender cómo funciona el movimiento en sí. ¿Ok? Entonces, para partir, vamos a trabajar con el PPT que les envié antes de vacaciones, ¿no es cierto? Para retomar, para poder ir entendiendo algunas cosas más claras, ¿no es cierto? ¿Sí? Ante cualquier duda, ustedes saben que me pueden escribir al correo para poder responderse. ¿Sí? Entonces, iniciemos. Iniciemos. Oh, espérenme. Ya, partamos. Ahí sí. La cinemática, ¿no es cierto? Es todo lo que estudia el movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes están parados en un semáforo, ¿no es cierto? ¿Ya? Los autos que transitan enfrente de ustedes adquieren movimiento de acuerdo a un sistema de referencia. ¿Ya? Cuando se moldea la greda, ¿ya? El movimiento que adquiere, ¿cierto? El molde de la greda es de un movimiento de rotación, ¿no es cierto? Un movimiento circular. También cuando hierve el agua, ¿no es cierto? La energía cinética aumenta, ¿ya? Por ende las partículas comienzan a moverse mucho, ¿cierto? Y estas partículas adquieren que el agua adquiera mayor temperatura, ¿sí? Al pulsar el interruptor, ¿no es cierto? Para poder encender la luz, ¿sí? Los electrones necesitan adquirir movimiento, ¿ya? Esta energía, ¿para qué? Para que se pueda prender el foco, ¿bien? Ahora, la física, ¿no es cierto?, va a estudiar todos los fenómenos físicos, ¿ya? Aquellos en los que las sustancias no modifican, ¿ya?, su composición, ni se transforman en otras nuevas, ¿ya? Al contrario, solamente va a estudiar el fenómeno que se encuentra como por fuera, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, de la distinta sustancia o materia, ¿no?, con la que se trabaja. Y en específico la cinemática en la parte de la física, ¿no es cierto?, que va a estudiar el movimiento y las leyes que lo rigen. ¿Ya? Movimiento. ¿Ya? Esa palabra va a ser clave para nosotros. Movimiento. Entonces, ¿qué es el movimiento? Una pregunta que nos surge de inmediato, ¿no es cierto? El movimiento es todo, ¿ya?, lo que cambia de posición. ¿Ya? Es todo lo que cambia de posición. ¿Ya? Desde un punto a un punto B, ¿no es cierto? Respecto a un sistema de referencia. ¿Ya? Y surge el tiro la pregunta, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia, ¿no es cierto?, es un punto respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, ustedes están parados aquí, ¿no es cierto? Y adelante ustedes están transitando autos. Ustedes son el sistema de referencia, ¿sí? Ustedes están observando. Ustedes están describiendo el movimiento, ¿sí?, del cuerpo. Ya, ustedes son el sistema de referencia. Ustedes, desde aquí, pues el movimiento hacia allá, ¿no es cierto?, dependiendo, ¿sí? Como por ejemplo ocurre en un tren, ya que se desplaza, si ustedes están fuera del tren, ustedes van a ser el sistema de referencia del movimiento del tren, ¿no es cierto? En la rueda, ¿no es cierto? Si están dentro de la rueda o fuera de la rueda, ustedes van a ser el sistema de referencia circular, ¿no es cierto? El movimiento circular. Y, por ejemplo, en el péndulo del reloj, ya que este va a oscilar, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos diferentes tipos de movimiento. Entonces, el movimiento, ¿ya?, es el cambio de posición con respecto a un sistema de referencia, ¿ya? Si no hay cambio en la posición, ¿ya?, esto quiere decir que está en reposo, está quieto, ¿no es cierto? No adquiere movimiento, ¿sí? El sistema de referencia, recordando aquí en nuestra cabecita, ¿ya?, el sistema de referencia son ustedes, ¿ya? Quien describe el movimiento, es quien describe el movimiento, que no se nos olvide eso, ¿bien? Entonces, tenemos algunos conceptos que ya deberíamos manejar un poquito, ya, como es trayectoria, desplazamiento y vector. La trayectoria, ¿no es cierto?, es todo por donde transita el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un auto, ¿ya? Un auto, ¿ya?, la trayectoria es por las calles que sigue, ¿no es cierto? Por todas las calles, por todas las cuadras que transita este auto. Pero el desplazamiento viene siendo un vector desde un punto inicial a un punto final. Por ejemplo, la distancia de sus casas al colegio en una línea recta, ¿ya? Ese es el desplazamiento, es un vector, ¿ya?
que existe entre el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Y un vector, ¿ya? Que lo hemos trabajado también, ¿ya? Describe tres cosas. Describe la dirección, ya que lleva el sentido que lleva, y la magnitud. La magnitud hace referencia al valor numérico, ¿no es cierto? ¿Ya? Del desplazamiento. ¿Ya? Ojo con esas cosas, con esos tres conceptos claves. Y tenemos diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, tenemos un movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Que es una línea recta, ¿ya? Como por ejemplo un ascensor. Tenemos el movimiento circular también, como por ejemplo el de la lavadora, ¿ya? Que adquiere un movimiento circular para poder lavar la ropa. Un movimiento elíptico, ¿no es cierto? Que es la traslación de la Tierra, ¿ya? Que se mueve en una elipse. Y un parabólico, como por ejemplo el que podemos observar en la imagen, ¿no es cierto? Se forma una parábola, ¿ya? En este salto. ¿Bien? ¿Ya? Ojo con esos tipos de movimiento. También tenemos los conceptos de posición y distancia. ¿Sí? La posición, ¿no es cierto?, va a depender, o es el punto de la trayectoria que ocupa un movimiento determinado. Por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es la posición cuando ya pasaron 5 minutos, cuando ya pasaron 10 minutos, cuando pasaron una hora. ¿Sí? Ustedes quieren saber la posición. ¿Sí? Y la distancia es desde el punto inicial al punto final o el punto en donde se encuentra. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y se miden con vectores, ya vectores de posición que se conocen, ¿sí? Como los podemos ver en las imágenes. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos esta formulita, ya que nos habla sobre la posición y la distancia. Ya, por ejemplo, ustedes quieren saber la posición respecto de un punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto se puede calcular con esta fórmula, que la estoy escribiendo de manera diferente para que no se enreden, ¿no es cierto? Aquí. Las dos fórmulas son exactamente iguales, ¿ya? Pero comúnmente se ocupa más esta. No, esa no, ¿ya? Comúnmente se ocupa la que está en amarillo, ¿no es cierto? La posición, ¿ya?, va a depender de la posición final y la posición inicial. ¿Ya? La delta posición, este triangulito que está ahí, recordad que significa delta, ¿ya? O sea, la variación, o sea, lo final menos lo inicial. La posición va a ser posición final menos posición inicial, como en el ejemplo que sale abajo, ya que nos entregan la tabla, ¿no es cierto?, esta tablita, donde salen las posiciones que tenía en un determinado tiempo. Pero nos piden determinar la posición de S3 y S1, ¿ya? S3 y S1, ¿no es cierto? ¿Ya? De acuerdo a la fórmula, sería la posición final. ¿Cuál sería la posición final? S3, ¿no es cierto? 360 metros. ¿Y cuál sería la posición inicial? 120. O sea, sería 360 menos 120. Y eso me da como resultado 240. ¿Ya? O sea, la posición, ¿ya?, la posición, la variación de la posición es de 240 metros. O sea, esa es la posición, la diferencia de posición que hay entre esos dos puntos, entre el punto final y el punto inicial. Ya que no se nos olvide esta formulita. Bien, la vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Ya? Y también tenemos el concepto de velocidad. ¿Sí? El concepto de velocidad, ¿no es cierto?, que hace referencia a la rapidez, en cambio, a la posición, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando un objeto cambia de posición, ¿no es cierto?, este necesita adquirir velocidad. ¿Ya? Yo quiero saber cuál es la rapidez con la que este cambia. ¿Ya? Y lo puedo calcular con esta formulita. ¿Sí? Velocidad, ¿no es cierto?, es igual a la posición, a la delta posición. Ya, recordad que delta posición es posición final menos inicial. ¿Ya? Posición final menos inicial, la verdad es partido, dividido, ¿no es cierto?, dividido en delta tiempo, o sea, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. La voy a ampliar un poquito más para que se pueda ver en detalle. Si yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad desde que el niño salió de su casa, o sea, desde 0 metros hasta los 500 metros? ¿Cuál es la velocidad que lleva? Entonces, esto me quedaría, velocidad va a ser igual a la variación, ¿no es cierto?, de la posición, o sea, posición final menos inicial. Sería 500 metros menos, ¿cuánto? 0, ¿no es cierto?, que es la posición inicial. 0 metros. ¿Sí? Y esto tiene que estar dividido, ¿no es cierto? Dividido en cuánto.
¿ya? En el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuánto es el tiempo final? 20 minutos, ¿cierto? 20 minutos menos el tiempo inicial, 0 minutos. Si no sale la razón, ¿cierto? 0 minutos. Por ende, esto me quedaría que la velocidad va a ser igual a 500 metros, ¿no es cierto? Dividido en 20 minutos. ¿Ya? 20 minutos. ¿Sí? La velocidad, entonces, va a ser igual a ¿cuánto? 500 dividido en 20 sería 25, ¿sí? 25 metros partido en minutos. ¿Sí? Lo voy a sacar con la calculadora, ya que no recuerdo el cálculo matemático exacto. Sería 500 dividido en 20. Ya me da 25, ¿cierto? 500 dividido en 20 da 25. Y esa es la velocidad que adquiere el niño desde que salió de su casa hasta los 500 metros. ¿Bien? Ahí yo determiné la velocidad. Estoy ocupando esta formulita. Siempre recuerden, delta es final menos inicial. ¿Ya? Posición final menos posición inicial y tiempo final menos tiempo inicial. Como por ejemplo lo podemos ver en este siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Donde te piden determinar la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media, entonces la posición, delta posición, partido en delta tiempo. ¿Sí? Y aquí me piden calcular la posición del tren, ¿no es cierto? Cuando se detiene y cuando continúa su viaje. ¿Cuál es la velocidad que lleva? Bien, eso lo vamos a trabajar en la guía. Que ahora, ¿ya? Sí, voy a compartir la pantalla nuevamente. Y yo les envío adjunto, ¿no es cierto? Esta guía, ¿no es cierto? Para que la puedan desarrollar. Donde describe qué es el movimiento, ¿no es cierto? Y sus características, la diferencia entre distancia y desplazamiento, señalando un ejemplo para cada uno. Ya, es la diferencia que existe ahí. ¿Qué es necesario para describir un movimiento? ¿Ya? ¿Qué es lo más necesario que lo mencioné anteriormente? ¿Ya? Aquí un poquito de lectura, ¿no es cierto? ¿Ya? Respecto a un caso. ¿Ya? Y usted, ante ese caso deben ubicar un sistema de referencia, ¿ya? Para que los pueda ayudar a encontrar la respuesta. Aquí también, ¿qué ocurre si ustedes van en un auto A, ¿ya? Con respecto a un auto B? ¿Sí? Aquí tenemos un sistema de referencia. ¿Qué ocurre? Recordad que este es el origen, ¿ya? Cero es el origen, ahí está el sistema de referencia. Ahí está la persona observando el movimiento de, de este sujeto, ¿ya? Desde cero. Ojo, no existen distancias menos 100, ¿ya? Las distancias, las longitudes siempre se miden positivamente. O sea, de 0 a menos 100 hay 100 metros, ¿ya? De D a B hay 100 metros más 100 más 50, ¿no es cierto? O sea, serían 250 metros de D a B. Ojo con eso, ya ten en cuenta eso. Y aquí yo les doy las fórmulas, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad media cuando el sujeto se mueve desde el punto A al punto B? ¿Ya? Recordar trabajar con tiempo en segundos. O sea, esos minutos que salen acá arriba, usted los tienen que transformar a segundos. ¿Sí? Y además, les doy la fórmula: velocidad es igual a la distancia final. O sea, la distancia final, B, ¿no es cierto? B, que sería aquí, ¿no es cierto? Menos la distancia inicial, que es A, ¿no es cierto? De aquí, de 500. Ya, o sea, de A a B, ¿cuánto hay? Hay 100, 200, 300, 350 metros. ¿Ya? Y el tiempo final, ¿no es cierto? Es el tiempo que nos da acá arriba. Ya que ustedes lo tienen que calcular, ¿ya? Con la fórmula que les doy ahí. ¿Ya? Aquí también, cuando les pido calcular la rapidez, es la distancia solamente. ¿Ya? ¿Qué distancia recorres si mantienes una rapidez promedio de 20 metros partido por segundo? O sea, son 20 metros en la rapidez, ¿ya? Durante 60 segundos. ¿Ya? Si el tiempo inicial es cero, ¿no es cierto? El tiempo final es 60 segundos. ¿Ya? Y la distancia inicial es cero. Por ende, me queda solamente la distancia final, que es lo que yo quiero calcular.
¿Ok? Ojo con eso. Entonces voy a tener que despejar, o sea, lo que está dividiendo va a pasar multiplicando para el otro lado. Aquí, otro ejemplo, ¿no es cierto? Donde tengo que 100 metros, ¿ya? Corresponde a la distancia, o sea, lo reemplazo ahí. ¿Ya? Los 8 segundos, ¿ya? Corresponde al tiempo. ¿A qué tiempo? ¿Inicial o final? El lado tiempo final. ¿Por qué? Porque es un atleta recorre la pista, o sea que parte de un tiempo inicial cero. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces me queda rapidez igual a distancia a partir de un tiempo final. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen que indicar la diferencia entre rapidez media y velocidad media, que está adjunta en el PPT anterior. ¿Ok? Ahora, para ya ir finalizando, ¿no es cierto?, todo esto, ¿sí? Recordar los conceptos de velocidad, los conceptos de movimiento, ¿ya? Velocidad con las fórmulas matemáticas que le entregué, la podemos calcular, donde la delta posición partió en delta tiempo. ¿Sí? La posición se puede calcular como la variación entre la posición final y la posición inicial. No olvidar aquel lenguaje matemático, ya para poder desarrollar los ejercicios, que eso es súper importante. Y saben que ante cualquier duda me pueden escribir al correo, ya, martiancárdenasnumancia@gmail.com. Y no olvidar, chicos, quedarse en casa, ¿ya? Cuidar a sus familias, cuidar a sus padres, ¿ya? Cuidar a sus seres queridos. Un abrazo gigante para todos, ¿ya? Un abrazo virtual para todos. Ya pronto nos volveremos a encontrar, ya pronto nos volveremos a ver. Cuídense, resguárdense, ¿ya? Y no duden en escribirme si tienen alguna duda, ¿ya? Así que los dejo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo bien apretado para todos. Ya pronto nos volveremos a encontrar, ¿ok? Cuídense. Adiós.